alegría estar en la casa del Señor nuevamente y poder tener un momento con ustedes. Llegamos acá de una serie muy importante para nosotros, una serie que celebramos una vez al año. Y bueno, yo quiero extender una bienvenida a las personas que nos sintonizan desde YouTube en este momento. Bienvenidos sean. Y mencionaba que hay una serie muy importante para nosotros año con año, porque nosotros entendemos la Biblia como que Dios tuviera una cita con nosotros, que de hecho es lo que dice literalmente. Y este es un buen tiempo para reflexionar, para volvernos a Dios. Hemos visto un poco de ello la semana pasada. Pues ya veíamos y me quedó eso, ¿verdad? ¿Cómo amamos a Dios alejándonos de las tentaciones, ¿verdad? Alejarnos de las tentaciones es una demostración del amor de Dios. Ahora, ¿qué del prójimo? ¿Usted no siente que es un poquito injusto que Dios nos pida que amemos al prójimo y como que los creyentes en Jesús somos los únicos que tenemos que llevar este peso y el prójimo puede hacer con nosotros lo que se le da la gana y hay prójimos que caen bien y hay prójimos que caen mal, pero yo lo que percibo es que la mayoría de prójimos caen bien y mal a la vez, depende del momento en que nos encontremos. Este es el tema que queremos manejar hoy y es muy importante que nos lo aclaremos porque todos tenemos que compartir el mundo y la vida con otras personas y el prójimo es muy importante para Dios, pero más importante para nosotros debe ser cómo nosotros nos vamos a relacionar con el prójimo. El tema de hoy parte precisamente de una idea divina, porque Jesús es un modelo, Jesús es un paradigma. Él ya nos vino a poner a nosotros un ejemplo de cómo amarlo. Así que si usted quiere ver cómo ama a Dios a los demás, lea los evangelios y vea cómo Jesús se relacionó. Y va a ver que no siempre el amor de Jesús fue abrazos, besos y apapachos. Recuerdo una vez que el Señor se volteó con sus discípulos y les dijo: generación de víboras. ¿Usted le diría eso a alguien que ama? Tal vez sí, ¿verdad? Pero tendría que estar enojado. Las hay, dicen, las hay. Y yo no quiero tomar el enfoque tradicional de Juan 3:16, aunque ese verso es muy potente, muy importante y muy necesario que lo tengamos en cuenta. Y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida, que envió a su Hijo, pero es Él mismo, ¿verdad? Es su cuerpo. Yo creo que, y quiero hacerlo un poquito más específico esta mañana, quiero invitarle para que abra su Biblia en Gálatas 6:10, si trajo su Biblia, si la quiere abrir, y si no puede seguirlo desde la pantalla. Y en Gálatas 6:10, el otro día estaba predicando en un municipio del departamento de Quiché, y yo pedí que la gente abriera su Biblia. Y todo mundo de sus carteras, morrales y demás sacaron su teléfono y fue lo que abrieron. Me sorprendió a mí lo avanzada que está la tecnología y lo avanzado que los chapines estamos con respecto a la tecnología. Gálatas 6:10 dice: así que, entre tanto que tenemos tiempo, le pregunto, ¿usted está vivo? ¿Está respirando esta mañana? ¿Está respirando usted? Ok, tiene tiempo entonces. Tiene tiempo. Usted tiene tiempo. Entre tanto que tenemos tiempo, pero si estamos vivos y somos siervos de Jesucristo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Dice: hagamos bien a todos
y mayormente a los de la familia de la fidelidad, es decir, aquellas personas a quienes Jesús murió por ellas, aquellas personas que nosotros veremos en la resurrección, aquellos que han creído en Cristo Jesús como su Salvador. El bien del creyente debe de proyectarse a todos, pero con los de la familia de la fidelidad, con los que compartimos, eso es exagerado, mayormente, especialmente con los de la familia de la fe. Hace muchos años, bueno, para mí ya son muchos, tuve la oportunidad de recibir una beca y me tocó viajar a Asia. Íbamos a un entrenamiento de líderes cristianos en la isla de Singapur. Mi oración es que Dios me vuelva a llevar a Singapur porque me gustó tanto. Y la experiencia fue muy, muy agradable. Y lo que a mí una de las cosas que me impresionó fue de que compartimos un mes con hermanos de África, con hermanos de la India. De este lado del mundo habían 2 brasileños, un mexicano y un chileno. Y por ahí por momentos me agarraba a mí la tristeza estando tan lejos, y entonces buscaba a alguien con quien hablar español. El seminario era en inglés. Y la nostalgia a veces, lo bueno es que tenía un McDonald's cerca, y entonces yo decía que esa era comida chapina. Aunque en Singapur se vive en el cielo, y le voy a decir por qué. Los 3 tiempos de comida nos daban arroz. No puede haber un lugar mejor en la tierra en donde te dan los 3 tiempos de comida arroz. Pero lo que quiero decirle es que tuve muchas experiencias y me encariñé con un hermano, me encariñé con todos, con muchos, no voy a decir todos, pero con muchos de ellos, pero un hermano que era de la República de Ghana. Ghana es un país que está en el occidente de África. Es uno de los países africanos que está en mejor posición. Como a las 2 semanas me tocaba compartir habitación con otro hermano, pero este hermano me llamó la atención porque era molestón y jocoso, y saber por qué me llamó la atención por eso, ¿verdad? Entonces empezamos a compartir, y un día yo le dije: tú eres mi hermano gemelo, pero de distinta madre, le dije. Mi hermano gemelo, pero de distinta madre. A él le gustó el concepto, que todavía somos amigos en Facebook y todavía me dicen my twin brother, dicen ellos. Y alguna vez nos hemos hablado por teléfono, ahora que las comunicaciones son distintas. Y de verdad, yo estuvo amenazando con que quería venir, pero me dijo que lo único que tenía que costear yo era el boleto. Y cuando vi que valía como $2,500, empecé a silbar y me hice loco. Lo que quiero decirle, hermano, es que no importa dónde hayan creyentes en el Mesías, pero cualquiera que sea un creyente en el Mesías debe de ser nuestro hermano, debe de ser alguien importante para nosotros. Eso es lo que la Escritura está mandando. Ahora yo quiero hablarle, porque prometí, me enlacé con los dichos de mi boca, que esto iba a ser algo práctico. Yo quiero hablarle de 2 conceptos que vemos de este versículo, y no lo quiero hacer en el orden en el que aparecen acá. Lo primero que quiero hablarle es que cuando hablamos de amar a los demás como Jesús los amó, nos falta un poquito el sentido de pueblo, el sentido de nación. Como también he sido inmigrante, pero esto ya en los Estados Unidos. Cuando yo me fui a vivir a los Estados Unidos, me fui a vivir a una ciudad que se llama Lansing, en el estado de Michigan. Amo esa ciudad. Mi segundo hijo todavía vive en esa ciudad. Mi primer hijo nació en esa ciudad.
Y cada vez que yo regreso a Estados Unidos, voy a esa ciudad. De hecho, en octubre tengo un viaje y adivine a dónde voy. Pero cuando yo me fui a vivir, éramos 8 familias guatemaltecas. Hoy, el chapinerío abunda por todos los lugares. Y de hecho, hay una organización que tiene una casa para niños que se han ido a pie a Estados Unidos y a los guatemaltecos los albergan en esta casa. Es una asociación luterana. Y yo fui a conocer y vi un montón de gente de todos los departamentos. Pero en mi tiempo, el único español al que yo aspiraba a poder escuchar era el mexicano y el mexicano de Estados Unidos. Que cuando un brother me dijo, pues tengo una troca con unos rines bien cool y le tengo que chenchar el oil, me dijo, yo no sabía de qué rayos me estaba hablando. Entonces nosotros tendemos a identificarnos. Pero cuando yo hablo del sentido de pueblo, porque los guatemaltecos somos gente muy linda, dese un beso, porque usted es gente muy linda. Y a los que nos miran, si son mexicanos, si son salvadoreños, o donde nos vean, ustedes son gente muy linda también. No estoy diciendo que no, lo que pasa es que aquí, pues este es mi rancho, ¿quién va a hablar mal de su rancho? Entonces, cuando nosotros hablamos del sentido de pueblo, el primer sentido en el que deberíamos de ver es en aquellos que han creído en Jesús. Pero, y se lo digo por esta razón, a la hora de tener conflictos, Dios no me va a favorecer a mí por desfavorecer a mi hermano. Y esto es profundo, porque entre creyentes seguiremos teniendo conflictos, seguiremos teniendo conflicto entre pareja, seguiremos teniendo conflicto con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras familias, aunque sean creyentes. Y a veces la justicia se vuelve algo subjetiva. Pero cuando tú tienes un conflicto con alguien, Dios tiene una mentalidad para ti de pueblo. De pueblo. No te puede ver en lo individual, te ve como pueblo. Le pongo un ejemplo de esto. Cuando Dios le dice a Moisés, let my people go, que saque a la gente de Egipto, le da una técnica. Y entonces Moisés llega con Faraón y le dice, mira, déjanos ir 3 días de acá. ¿Quiénes van? Toda la mara, le dice. No, vayan los hombres. Después no dijo, él dijo, no, iremos todos. Fue tan contundente esa técnica que cuando Faraón dijo, vayan todos, pues dijo, Moisés dijo, nos vamos a llevar hasta nuestras bestias, hasta nuestra pezuña, porque hay un concepto de Dios. Es muy lindo decir, es que sí, y es muy lindo decir, es que si tú fueras la única persona por la cual que estuviera acá, Cristo hubiera venido a morir solo por ti. Pero no es cierto. Él vino a morir por un pueblo. Y es tan así que la Escritura enseña que tú eres quizás una uña, un dedo, una vena, una parte del cuerpo del Mesías. Pero somos uno. Desde la cosmovisión de Dios somos uno. Desde nuestra cosmovisión nos cuesta ver eso. ¿Por qué razón? Hubo un evento que de verdad hubo varios eventos que han marcado el pensamiento humano. Por ejemplo, las conquistas griegas del Alejandro Magno en adelante permearon el mundo de un pensamiento filosófico griego que todavía permanece. Uno de estos eventos es la Revolución Francesa. El concepto del individuo nació con la Revolución Francesa. El concepto con el individuo y con la responsabilidad individual nació en la Revolución Francesa. Y creo yo que es sano saber que debo de hacerme responsable de mis acciones.
eso es sano. Pero esto se llevó a otras consecuencias. Por ejemplo, si alguien de mis hermanos tiene hambre, mientras yo esté con la barriga llena, puedo ignorar esa situación. Y por eso no nos hacen clic ciertos versos como por ejemplo, llorad con los que lloran. No nos hacen clic, no nos logramos identificar. Claro, a uno le afecta que alguien sufra y que alguien llore, por supuesto. Pero no vamos más allá del velorio, damos un abrazo y después seguimos con nuestra vida. Yo no estoy diciendo que usted tenga que acomodar su vida para agradar a todos aquellos que están alrededor suyo. No estoy diciendo eso, por favor. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios sí nos ve así. Y si hay alguien en Visión de Fe que está sufriendo, para Dios todos estamos sufriendo. Porque Dios tiene un concepto de pueblo. Un ejemplo negativo de esto es Acán, en la conquista. Cuando Acán va de los guerreros de Israel, sustrae algunas cositas de Jericó que no tenía que sustraer. Y luego venía la siguiente ciudad. La siguiente ciudad tenía 3,000 hombres de guerra. Y Josué dijo, vamos a por ella con 12,000 hombres, mil por tribu. Y cuando ellos van, pues, tienen 4-1. Pierden la guerra y mueren más de 30 personas. Y cuando dice Josué se echa al suelo, se pone a llorar y dice, ¿qué pasó? Dios le responde, ojo, Israel ha pecado. No le respondió Acán pecó, le respondió Israel ha pecado. Tan así que tuvieron que empezar a echar suertes, porque Dios no le dijo, mira, fue aquel. Porque la cosmovisión de Dios para nosotros es de pueblo. No podemos relacionarnos tan bien con Dios si no tenemos esa condición. Cuando hubo 2 tribus al otro lado de Israel que dijeron, mire mucha, nosotros ya tenemos tierra acá, bueno, 2 tribus y media, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Dios dijo, hagan establos, construyan, pero ustedes van a pelear. Porque la cosmovisión de Dios es de pueblo. Dios vino a salvar un pueblo. Tú eres de esos que Dios vino a salvar, pero no como individuo, sino como pueblo, porque Dios quiere habitar y vivir en medio de su pueblo. Y tenemos que empezar a tomar conciencia de eso. Porque cuando solo lo vemos desde el punto del individuo, nosotros vamos a esforzarnos porque Dios nos bendiga, nos sane, nos ministre, nos guarde, o quizás lo dije mal. Vamos a velar porque Dios me bendiga, porque Dios me sane, porque Dios me guarde, porque Dios me haga lo que yo necesito. Y según Dios no debiéramos de hacer esto. Según Dios debemos de incluir el nos. El nos. Y esto es algo que debe estar presente en la forma como vemos el mundo. Es lo que quiero decir. Debemos de aprender a ver a los demás como Dios los ve, como un sentido de pueblo. Yo ostento el título de pastor en esta congregación. Pero eso a mí no me hace más importante que ninguna otra persona delante de Dios. Al contrario, me da una responsabilidad de aquellos por los cuales Dios puso en esta congregación. Y eso, como dicen allá en El Salvador, eso es más yuca, hermanos. Eso no es que yo tenga un privilegio en el sentido de wow, entonces yo digo y ahora se tienen que hacer. No es así. Y por eso el liderazgo ha sido muy mal visto, porque no hemos entrado a servir, hemos entrado a mandar. Y no es
como Dios entró, no es como Jesús lo visualizó. Cuando tengas un conflicto con alguien más, por favor recuerda que así como tú crees que Dios te ama a ti, que así como tú crees que mereces lo que mereces, Dios ama más de lo que tú piensas que Dios te ama a ti, a la persona, porque no podemos entender el amor de Dios. Me explico. Yo tengo una percepción de lo que Dios me ama a mí, pero esa percepción es limitada porque soy humano. Dios me ama más de lo que yo puedo entender que me ama a mí, pero tengo un entendimiento de cómo me ama. En ese orden de ideas, Dios ama más a los demás de lo que yo puedo pensar, especialmente porque yo me amo más a mí mismo que a los demás. Cuando tú tengas un conflicto, cuando tengas una situación, cuando tengas cualquier cosa, recuerda que Dios ama a esa persona más de lo que tú piensas que la ama, y más de lo que tú piensas que te ama a ti mismo. Dios los ama. Y entonces yo no me puedo ir en contra de ese amor. Esto es complicado porque los creyentes no la tenemos fácil. Pero es verdad, Dios nos ve como pueblo. Cuando le dijeron a Jesús, cuando Jesús dijo una de sus razones por estar, Él dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se le perdió a Dios? Si revisamos las escrituras, se le perdió un pueblo. 10 tribus del norte agarraron camino y nunca más se oyeron, y Dios los vino a buscar. Solo que ahora ya no son genética de Jacob. Esas 10 tribus están volviendo y somos nosotros. Somos aquellos que somos llamados al pueblo de Dios por medio de la sangre del Mesías. Usted no necesita ser genéticamente descendiente de Abraham. No, Dios lo escogió, Dios lo amó. Del recóndito más profundo de la tierra, Dios lo ha traído y lo ha atraído a Él. Usted es su pueblo, pero no como individuo, como su pueblo. Yo, por favor, no quiero que interprete que lo estoy eximiendo de sus responsabilidades individuales. Esas que se queden en usted. Eso es, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer. Lo que estoy pidiéndole es que incorpore el sentido de pueblo que Dios tiene, porque tiene uno y muy profundo, y no le va a contestar una oración Dios a usted en detrimento de su prójimo. No le va a contestar una oración que manipule a su prójimo. No le va a contestar una oración que no tenga el bien en mente para su prójimo. No se la va a contestar. No se la va a contestar. No tiene visa en el cielo. Esa palabra se queda en el techo aquí, con el calor hasta se desvanece. Pero Dios no le va a contestar una oración a usted que no parta del amor de Dios por su pueblo. Cuando usted dice: Señor, cámbialo, Dios no le va a contestar. ¿Por qué? Porque usted está pidiendo para usted, no está pidiendo en función de esa persona. Tenemos que aprender a tener una mentalidad de pueblo. La segunda cosa de la que quiero hablar es hacer el bien. Ahora, eso de hacer el bien es un poquito difícil, porque usted tiene idea de lo que es hacer el bien, yo tengo una idea de lo que es hacer el bien, y a lo mejor esas ideas a veces son distintas. Vamos a la escritura mejor, ¿verdad? Y que Dios nos diga qué es hacer el bien. Quiero compartirle 1 de Juan 1:7, y le quiero hablar de la luz en primer lugar. 1 de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Bueno, tengo que darle una breve introducción. Esto se me olvidó. Una vez llegó un joven
con recursos a hablar a Jesús y le dijo, creo que lo comenté hace algunas semanas, y le dijo, maestro, ¿qué bien tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y Dios le dijo, no me estés hablando de lo bueno, del bien. El único bueno es Dios. ¿Cuál es el bien entonces? El bien no es un concepto, es una persona. ¿Quién es el bien? Ok, Romanos 8:28, lo sabemos de memoria. Todas las cosas llevan al bien a los que aman a Dios. O sea, todas las cosas tienen el poder para llevarnos a Jesús. Jesús es el bien. Eso es lo que está diciendo. Ahí no está diciendo que si te está yendo en feria es por tu bien. No está diciendo eso. Está diciendo que cada circunstancia que vivas en tu vida te lleva a Dios. Lo que pasa es que no abrimos los ojos a eso. Si hay hambre, si hay deudas, esto debería llevar a Dios a decirle, ayúdame Señor, ¿qué tengo que hacer? Si hay enfermedad, hay que ir a Dios. Si hay cualquier situación y circunstancia, es a Dios que te lleva. El bien es Dios. No es un concepto, es una persona. Por eso yo quiero ponerme de acuerdo con usted, porque usted tiene una idea de lo que es hacer el bien. Yo tengo otra. Y a lo mejor si estas compiten entre sí puede causar problemas, y no se trata de eso. El bien es una persona, el bien es Dios. Dios es el bien. Ahora sí, Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como el bien, que es Dios, está en luz, entonces tendremos ¿qué cosa con Él? Si estamos en luz, vamos a tener comunión con Él. Bien, si estamos en luz, vamos a tener comunión con el bien. Vamos a relacionarnos, el bien se va a impregnar en nosotros si tenemos comunión con la luz entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, vamos a tener comunión con el bien, con Él, porque Él es el bien. La pregunta es entonces, ¿qué es la luz? La respuesta, Proverbios 6:23. Porque el mandamiento, la palabra hebrea ahí es mitzvah, y mitzvah lo traducen como mandamiento, lamentablemente, pero es una mitzvah, no es un mandamiento, es una capacidad de Dios, es una descripción del carácter, de la mente o del bien que Dios es. Eso es lo que es un mandamiento que traducen acá. Por eso yo le puse competencia divina. Dice, pero la mitzvah, o sea, el mandamiento, diagonal, la competencia divina, es una candela o lámpara. Dios dejó en su palabra, y agarro el teléfono, ¿verdad? Dios dejó en su palabra descrito qué es la luz. Son aquellas cosas que Dios nos pide que hagamos. Son aquellos rasgos del carácter, de la personalidad y las acciones de Dios que Él nos pide que hagamos. Dice que esos rasgos son candela o son lámpara. El siguiente enunciado del versículo dice, y la enseñanza, y ahí la palabra que aparece es la palabra Torah, que traducen como ley. Aquí no la tradujeron como ley. Por eso le digo yo a usted que es necesario revisar, porque el traductor pone lo que él piensa que está correcto, y la gran mayoría de ellos, estaba yo averiguando, ni siquiera creen en Jesús. ¿Cómo permitimos nosotros adoptar? Sí, porque ¿cómo traducen la Biblia? Se buscan a los mejores doctores, a gente que conozca el idioma, que a lo mejor conozca la cultura, pero no les importa si son salvos o no, porque la gran mayoría de los salvos no estudiamos la Biblia. Entonces, claro, mitzvah, ok, sí es esto.
La mayoría de ellos ni siquiera conocen a Jesús como Salvador. Y no me refiero a las sociedades bíblicas que lo piden. Me refiero a los que reciben la instrucción de traducir la Biblia. Entonces aquí la palabra que pusieron fue enseñanza. Y es correcta. La palabra Torah quiere decir más que nada instrucción. Cuando usted vea la palabra con artículo, la ley, es esta palabra y quiere decir instrucción. Por supuesto, la instrucción de Dios tiene leyes, claro. Una ley que está en la palabra de Dios dice que mientras exista este mundo, no va a dejar de haber siembra y cosecha, lluvias, eso está en Génesis. La palabra de Dios dice que Él es el que le da el poder a la luna para salir de noche. Es una promesa de Él, es una ley. La ley de la gravedad, ¿quién la puso? Él. Por supuesto, la palabra de Dios tiene leyes, pero no es una ley en sí misma, es una instrucción. Entonces dice aquí que la palabra de Dios y obviamente el escritor de Proverbios, ¿quién fue el escritor de Proverbios? En su mayoría, ¿quién escribió Proverbios? Salomón, 100 puntos. Salomón. Salomón se refiere al Pentateuco, a los primeros 5 libros. Esa es la referencia que tenía Salomón. Para Salomón, en la Biblia de Salomón contenía los primeros 5 libros de la Biblia, no estaban escritos los demás. ¿Sabe usted que Samuel, Ruth, las crónicas y todo lo demás se compone más o menos por Esdras, que es el que lo recopila unos 500 años después de Salomón? Más o menos. Eso es para que tengamos contexto. Salomón está pensando en el Pentateuco. Ahora, nosotros, ¿qué deberíamos de pensar? ¿Qué es la Torá para nosotros? La Torá para nosotros empieza en el Pentateuco, pero termina en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Jesús fue lo que avaló. Jesús dice, miren, ustedes deben de basarse en la ley y los profetas. Así dijo Pablo. Pero luego el evangelio es el anuncio de su majestad, el Rey de Reyes, el que es bueno. Eso es el evangelio. El evangelio no son buenas noticias. Olvídese de eso. Es la narrativa del Rey de Reyes, del creador del universo, que se despojó a sí mismo, que vino a la tierra, que dio su vida por usted, que retomó la vida eterna que había puesto en pausa y que vive para siempre y que un día nos va a regresar a traer. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Entonces, para nosotros la instrucción, la Torah empieza en Génesis, pero termina en Apocalipsis. Muy bien, ¿qué es la luz entonces? Es vivir pendiente de lo que está escrito de Génesis a Apocalipsis. ¿Qué es hacer el bien a los demás entonces? Según Gálatas, es muy sencillo, pero es muy difícil. Es muy sencillo el concepto, pero aplicarlo es muy difícil. Es guardar los mandamientos de Dios hacia ellos. Por ejemplo, está escrito, no robarás. No robarás. ¿Qué es hacer el bien a mi prójimo? Que yo miro que dejó su celular y se fue, aunque no lo conozca, y en lugar de decir gracias Señor porque ya necesitaba cambio de celular, y eso está escrito, guardar el celular y buscar cómo se lo devuelvo a mi prójimo. Eso es hacer el bien, porque no está permitido robar. Hay una escritura que sacaron de un contexto tan terrible. ¿Se acuerda usted de, a ver, ¿cuántos oyeron esto? En mi tiempo de niño, alguien dijo, la mujer no debe vestir ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer. Y lo fuimos a buscar en la Biblia, ahí estaba. Cuando yo me empecé a congregar, las mujeres no podían, bueno, en la iglesia donde nací, era pecado que una mujer tuviera pantalón. Veo demasiadas pecadoras esta mañana acá.
según la teología de la iglesia donde yo me congregaba. Demasiadas. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice, lo acabo de traducir, lo acabo de predicar: no se encontrará instrumento de hombre en posesión de mujer. Está hablando del robo. Está hablando del robo, fíjese. No se encontrará herramienta de hombre en posesión de mujer. O sea, lo que está diciendo es, porque el concepto es la guerra, y si usted ve algo ahí que alguien dejó y si lo encuentran en una mujer, porque los hombres están echando riata en la guerra, no se puede hacer eso. Eso es lo que dice. En fin, queridos hermanos, ¿qué es hacer el bien? Es tomar los mandamientos y aplicarlo a mi prójimo, aunque no lo sienta, aunque no se lo merezca, aunque me tenga como los 10,000 demonios. Es sobreponer mi emoción a lo que está escrito. Eso solo lo puede hacer alguien que es lleno del Espíritu Santo. Eso no se puede hacer sin la llenura del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo, es decir, sin salvación, yo lo que quiero es agarrar a mi prójimo del buche y pa. Cuando estoy muy enojado. Cuando no estoy muy enojado, también, no son bromas. Pero es sobreponer lo que yo pienso. El Evangelio termina diciendo: el que ama a su hermano, es decir, le está haciendo bien, ¿está en qué, hermanos? Está en luz. Ya ve cómo el Evangelio se conecta a todo. Está en luz y no hay tropiezo en él. Es que cuando tú practicas los mandamientos hacia tu prójimo, no va a haber tropiezo. No quiere decir que te vas a sentir bien, pero no vas a tropezar con respecto de Dios, que es quien nosotros queremos que nos apruebe. Verso 11: pero el que aborrece a su hermano, aunque vaya a la iglesia, sea evangélico y lo que usted quiera, está en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. No solo está en tinieblas, anda en tinieblas. ¿Qué quiere decir? La vida de Dios, la palabra de Dios no anda en él, no anda con él. Hermanos, es muy serio que si tenemos problemas con los vecinos, nos vamos a meter en problemas con Dios. No podemos caminar en odio, no podemos caminar en resentimiento. Y repito, esto tiene que ver con el hecho de ser pueblo. Y la otra parte, la contraparte de esto sería no victimizarnos, por supuesto. Pero yo te estoy hablando la abundancia que hay en tu corazón. A veces tenemos que poner una distancia entre alguien que nos está haciendo daño. Por supuesto, eso es completamente válido. Pero lo que estoy tratando de decirte es que independientemente de dónde estés con la persona que te está dañando, no puedes permitir que tu corazón se vaya a la tiniebla, se vaya a la amargura, se vaya a la ira, se vaya a lo que se vaya, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo para enfrentar cualquier situación y para estar en la luz. Dice que el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No hay peor ciego que el que no sabe que es ciego. Hablando de las cosas espirituales, no hay peor ciego espiritual que el que cree que ve. Pero la vista nos la da a nosotros la luz de Dios, la palabra de Dios. Y por eso termina diciendo: yo les escribo a ustedes, hijitos, para que sus pecados sean perdonados por el nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de nuestros conflictos, está hablando de porque necesitamos el perdón, porque nos ofendemos con la gente que más amamos, nos ofendemos, necesitamos su perdón, pero necesitamos
el perdón como punto de partida, pero luego el poder del Espíritu Santo para tomar la Escritura y poder llegar a devolver bien, o sea, palabra de Dios por mal, como está escrito en Romanos 12. Abstengámonos de vivir en tinieblas, hermano. Abstengámonos de vivir en tinieblas. En el ínterin, recordar que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Cómo nos ama Dios? Termino con esto. Nos ama como un pueblo. No nos olvidemos de la cosmovisión de pueblo. La hemos perdido mucho, especialmente en el individualismo que ha venido desde la Revolución Francesa para acá. Y la otra cosa, ¿cómo nos ama Dios? De tal forma que espera que practiquemos los mandamientos hacia los demás, más allá de cómo te sientas. Tu corazón, tu emoción, Él la va a tratar. Por supuesto que tienes que, por supuesto. Si necesitas un psicólogo, ve al psicólogo. Si necesitas hablar con el pastor, habla con el pastor. Ve, trabaja eso. Trabaja eso, eso no pelea. Al contrario, ayuda. Trabájalo. Pero Dios espera que actúes desde la luz. Desde la luz. Pero es que no lo siento. Ya quisiera ver en el día del juicio cómo nos va a ir con ese argumento de que nunca sentí hacer tal cosa. Porque un creyente no se mueve por lo que siente, ni por lo que ve. Debería de moverse por la palabra de Dios. Y como usted ya se puso serio, ahí dejémoslo. ¿Una sonrisita antes de cerrar los ojos? Ok, muy bien. Vamos a hacer una oración. Pero en el ínterin de hacer la oración, yo quiero decirle a la congregación que está aquí presente, y si quieren los de la alabanza pueden pasar, ingratos me dejaron vendido. Pero voy a tener un mandamiento para ellos. Vengan mis queridos hermanos al momento de ministrarnos. Pero ya en serio, yo sé que todos o muchos llegamos acá con necesidades. ¿Y sabe qué? Yo quiero ministrar la prédica, pero usted tiene una necesidad. Si hay algo en su corazón, aquí hay espacio para que usted pueda venir, hincarse o pasar, no se tiene que hincar si quiere hacerlo, y presentarle su necesidad al Señor. Un servidor o una servidora va a venir a orar por usted si usted lo desea. Yo quiero decirle a los que nos sintonizan en este momento que si usted tiene una necesidad, también es importante para nosotros. Estamos con usted en su necesidad. Y le invito a escribirnos un mensaje, a decirnos cómo podemos orar con y por usted. Porque eso es hacer iglesia. Esta misma carta de Gálatas dice que hemos de llevar las cargas los unos de los otros. Así que iglesia, cierre sus ojos por favor. Vamos a tener un momento de oración y de ministración, y si alguien quiere pasar aquí al frente, acá estamos listos para atenderlo. Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado de que tenemos que hacer ajustes. Tenemos que hacer ajustes en la vida, Señor. Tenemos que crecer en amar a los demás como tú nos amas a nosotros. Querido hermano, yo no sé qué significa esta prédica para ti. No sé qué Dios te habló, pero te invito, por favor, a meditar en ello por algunos instantes. Te invito, por favor, a pensarlo. Te invito a trabajar algo en este momento de reflexión. Dios está acá. Dios no nos abandona, no nos deja.
Si tienes una necesidad, plantéasela al Señor y dile: aquí estoy, ayúdame, Señor. Recuérdame tu palabra. Ayúdame, Señor. Aquí está mi vida. Aquí estoy yo delante de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero invitarte esta mañana, si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón y lo quieres hacer hoy, allí en tu lugar, ahí donde estás, tú puedes hablar con el Señor y decirle: te necesito, Señor, aquí está mi vida. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te quiero recibir como mi Salvador personal. Quiero darte mi vida. Quiero seguirte. Quiero recibir el poder del Espíritu Santo esta mañana para vivir la vida. Por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Llévame más allá de lo que puedo soñar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si Dios te habló esta mañana en función de la prédica, yo quiero invitarte a pensar: llévate algo. ¿Cómo te vas a ver a partir de ahora como pueblo? Con los que compartes la vida, con los que son creyentes. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Qué vamos a hacer? Este es un buen momento. Si tienes ira, si tienes enojo, si tienes cualquier cosa, yo te invito a soltar lo que tengas en contra de alguien más y decir: Señor, perdóname, Señor. Yo vengo a rendir mi bagaje delante de ti. Yo vengo a rendir mi vida delante de ti. Ayúdame, Señor. Dirígeme. ¿Cómo puedo empezar a hacer el bien? ¿Cómo puedo empezar a hacer el bien? ¿Cómo puedo empezar a hacer el bien, Señor? Ayúdame, necesito una dirección. Necesito una dirección. Señor, yo necesito empezar a amar a los demás como tú lo haces. Señor, ayúdanos a dejar de ser insensibles. Danos paz, Señor. Más que sobre tu ciudad, pídela sobre ti mismo. Más que perdón de otros, pide el perdón tú mismo.
Si estás viviendo una necesidad en este momento, déjame decirte que Dios está contigo, que no te ha abandonado, no te va a abandonar. Toca volvernos a la Escritura, toca volvernos a la palabra, que nos guíe, que nos enseñe sobre cómo vamos, sobre qué ajustes tenemos que hacer a partir de ahora. Deja que Dios redarguya tu corazón. Deja que Dios redarguya tu corazón hacia volverte a Él, hacia estar con Él. Esto es un buen momento. Tú que estás allí en las sillas, dile: Señor, yo necesito que tú me guíes, Señor. Quiero preguntarte, ¿cómo vas a aplicar lo que escuchaste a tu vida esta mañana? Más de algo te pido, ¿cómo vas a aplicar lo que escuchaste, lo que Dios te habló esta mañana? ¿Cómo lo vas a aplicar a tu vida? Déjame orar por eso. Mi buen Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu palabra. Señor, presentamos cada una de nuestras necesidades aquí y reconocemos, Señor, que nuestro socorro viene del cielo, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ningún monte, ninguna autoridad aquí en la tierra nos puede dar tu socorro. Nuestro socorro viene del Señor que hizo todo lo que hay. Gracias por ese socorro. Pero, Señor, abre nuestra mente a tu palabra, a entender cuáles mandamientos, cuáles competencias tuyas hemos descuidado, en qué tenemos el corazón endurecido y qué ha provocado algún resultado adverso a nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, conociendo de tu gran compasión, conociendo de tu gran gracia y de tu bondad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de terminar y de despedir la transmisión, quiero hacerte una figura que quizás termine de ilustrar el propósito de esta oración. Capítulo 28 de Deuteronomio tiene 14 versículos de lo que han traducido como las bendiciones del Señor. El resto dice: maldito serás aquí, allá, en la casa, en la tierra y en él. Maldito serás, maldito serás. Son como 50, no sé cuántos versículos, pero son como más de 40 versículos. Lo voy a buscar para no estar pasando mala información. Así que si me tiene paciencia. Ok, son 68 versículos en total, de los cuales 14 son de bendición y el resto empieza: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todas sus competencias y sus promesas, vendrán sobre ti todas esas maldiciones y te alcanzarán. Del 15 hasta el 68. Pero esto es lo más importante que te quiero decir. Mucha gente piensa cuando lee esto que Dios anda viendo: desobedeciste esto, ahí te va, y que te caiga y el peso y ¡pum! Así lo vemos. No es así. Piensa que Dios tiene una sombría. Esa sombría son sus mandamientos. Y si te sales de esa sombría y está lloviendo, ¿qué va a pasar? No te mojes. No te mojes. Las consecuencias no son porque Dios es un viejito de barba blanca que está con rayos esperando a ver a qué horas te puedes socar. No. Las consecuencias, perdón por lo vulgar del lenguaje, pero creo que se entiende más. Las consecuencias son porque no tenemos un paracletos que nos está protegiendo. Los mandamientos son un paracleto, son
una defensa para nosotros. Y por eso ese coro antiguo que dice, si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, vamos a llegar a buen puerto. Vas a llegar a buen puerto, hermano, vas a llegar a buen puerto, pero súbete al barco de Cristo. No lo hagas al revés, no subas a Cristo a tu barco. ¿Sabe qué pasó cuando subieron a Cristo al barco? Él se durmió y la mano sacándolas. Y cuando lo despertaron, cuando él tomó control del barco, a la tempestad le dijo, calla, enmudece, y aquellos. Y eso que eran pescadores, lancheros profesionales, chaluperos han de haber sido. Con ustedes nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Estamos despedidos.